Efesios 6, capítulo 6, versículo 1 al 4. ¿Listo? ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos a leer todos juntos, ¿les parece? Listo, dice así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, diga conmigo, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén y amén. Bueno, usted ya sabe por dónde va el tema hoy, ¿verdad? Amén. Gloria al Señor. Bueno, mis amados hermanos, vamos a hablar de un tema hoy que se llama el secreto de la obediencia y la honra. ¿El secreto de qué? De la obediencia y la honra. Bueno, gloria al Señor. Y vamos a mirar un poco acerca de una pregunta que nos vamos a formular en esta mañana. Una pregunta que nos vamos a formular en esta mañana, y esa pregunta, bueno, la pregunta de la pastora nos la va a hacer. ¿Qué pregunta será? Dice, yo creo que concentrémonos para decir esta pregunta, respondérsela, pero no a nosotros, sino al Señor. Él es el más interesado en que nosotros tomemos lo que Él tiene para nosotros. Y la pregunta es: ¿estará mi familia en el cielo conmigo? Bueno, ¿cuántos somos hijos? ¿Cuántos tenemos un padre? Padre terrenal. Todos. Porque todos tuvimos una madre, todos tuvimos un padre. El Señor, esos padres fueron el vehículo para que nosotros llegáramos acá. ¿Cierto? No importa, mi amado hermano, usted si fue planeado, si fue un descache de su papá o su mamá, lo que haya sido, el Señor lo planeó. El Señor lo planeó. Porque para el Señor nada se le sale del control. Puede que usted haya dicho: ay no, mi hijo no fue planeado. Usted no lo planeó, pero el Señor sí. El Señor quiso enviarle esa bendición. El Señor quiso que usted tuviera esa bendición en medio de usted. Y usted puede decir: bueno, qué bendición si mi hijo a veces es rebelde. Pero es una bendición. Es una bendición. ¿Por qué? Dios como Padre nos dio a nosotros la oportunidad de tener una familia, de tener un hijo o una hija, que para formarlo, para apartarlo para Él. Porque dice la palabra del Señor, dice que herencia del Señor, ¿quiénes son? Nuestros hijos. O sea, nuestros hijos no son de nosotros, son prestados. A veces creemos que nuestros hijos son de nosotros. No, el Señor los creó, el Señor los entretejió en el vientre de nuestra mamá. Amén. Él dice que Él nos formó. Allí abrimos en el Salmo 139. Dice que el Señor, ¿qué pasa? Dice: porque tú formaste, ¿qué? Mis entrañas. Tú me hiciste, ¿dónde? Lo que estamos hablando, en el vientre de mi madre. Por tanto te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. ¿Quién formó en nosotros? ¿Quién nos hizo? Porque hoy no solamente vamos a hablar de mamás, porque aquí no solamente hay mamás, acá hay hijos de Dios, ¿cierto? Por lo tanto, estamos diciendo que el Señor nos formó a todos, sea hombre, sea mujer, en el vientre de nuestra madre, ¿cierto? Y dice allí en Efesios 6, dice: hijos, ¿qué? Obedeced ¿en qué? En el Señor a vuestros padres, porque esto que pasa es justo. Amén. Dice: hijos, obedeced en el Señor. Quiere decir que el Señor quiere que nosotros obedezcamos, pero ¿cómo? De una manera genuina,
de una manera llena de gozo, ya que Él nos formó a nosotros. Obedecer no es un término de esclavitud. Obedecer quiere decir que el Señor trae libertad a mi vida cuando yo obedezco. Obedecer, porque en todo ámbito, si yo obedezco, por ejemplo, si yo le hablo a Willington, ¿cierto? Y su merced está trabajando en una empresa y de pronto lo promocionaron en algo, ¿era porque era mal trabajador o porque era un buen trabajador? Es obvio, ¿cierto? A veces como nosotros, perdone que lo ponga como ejemplo, a veces nosotros queremos la bendición de Dios, pero no queremos obedecer. La obediencia me trae bendición, la obediencia me trae libertad, porque a veces el término obediencia como que es que, ay no, y es que me cuesta tanto lo que me están diciendo, pero el Señor dice, si tú lo haces en el Señor, tú lo vas a hacer con gozo. Tú lo vas a hacer en bendición. Si a ti te dicen, bueno chicos, hoy vamos a lavar la loza por turnos, mañana le toca a Julián, usted lo va con gozo y lava las ollas también. Va con gozo y limpia la estufa. Todo un paquete. Pero eso trae bendición a su vida. Eso trae una satisfacción, porque a veces ¿a quién le gusta lavar las ollas? ¿A su merced le gusta lavar las ollas? Ay, Dios mío. Pero la verdad a mí poco me gusta lavar las ollas, pero hay que lavarlas porque ¿en dónde vamos a seguir cocinando? ¿Cierto? Después de que usted le tocó el turno de ir a lavar la loza, amén, y lo hace, ¿por qué en el Señor? Porque mientras usted lava esa olla que está pegada, usted va adorando al Señor. Es más rico cuando usted lava las ollas o la loza y pone música de alabanza, que en cambio de estar tirando las ollas y por qué a mí me tocó otra vez y qué aburrimiento lavar esta olla y tire las puertas y tire. El Señor dice en el Señor. Quiere decir que en el Señor mi corazón está lleno de gozo. Así como yo participé, yo veía en Face que había una imagen que una mamá salía diciendo, ay, ayer me dijeron, no cocine porque es el Día de la Madre. Y al otro día le dejaron a la mamá ese reguero de ollas, de la estufa cochina y la sucia, porque ustedes saben lo que es un guiso cuando se riega, lo que es, mejor dicho, un montón de cosas. Y el Día de la Madre, bueno, siéntese porque hoy es el Día de la Madre, pero mañana lunes en la montaña de loza. Entonces, cuando usted va a cocinar un desayuno, hijos, porque estamos hablando de hijos, obedeced, quiere decir que usted, mire, equípese no solamente para lavar la loza con los guantes para no dañarse las manos, ponga su celular y coloque alabanza, ponga cualquier instrumento y coloque alabanza y primero ore, dígale, Señor, no me gusta lavar las ollas, Padre, ayúdame, Señor, porque uno no solamente le ora al Señor para pedir por algo, si uno le pide, sino uno le ora al Señor para que le ayude a hacer algo que a uno no le gusta. Entonces, Señor, ayúdame, Padre, por favor, que me rinda lavar la loza, que yo vaya ensayando mi voz, ¿cierto? Para ir adorándote, Señor, para dedicarle esa canción tal vez a la novia, al novio, mientras yo estoy obedeciendo en el Señor. Entonces, no es qué nos toca hacer, sino cómo lo voy a hacer, con qué actitud lo voy a hacer. Porque yo lo puedo hacer, y no solamente los hijos, yo puedo irme, mi amado, a trabajar en una mala actitud. Por eso de pronto no hay un ascenso, no hay una remuneración, no hay nada, porque voy con una mala actitud, porque me tocó ir a trabajar. Entonces, mira, nosotros aprendemos a tener buenas actitudes que traen ascenso a nuestra vida, que trae bendición, cuando nosotros, ¿dónde es esa escuela? Lavando las ollas.
Aprendemos a adorar al Señor ahí y así mismo vamos a ir a nuestro trabajo con la misma actitud. Cuando empiezo a formar un hogar, ya no está la mamá para lavar las ollas. ¿Por qué ponemos las ollas? Porque es lo que más. Hay gente que lava los platos rápido y deja las ollas por allá tiradas. Exacto. Pero cuando nosotros formamos un hogar, ¿qué es lo que primero tenemos que hacer? Hay gente que dice, bueno, pastora, yo quiero formar un hogar. Qué chévere, gloria a Dios. Pero hermano, cuando nosotros tenemos que formar un hogar, tenemos que aprender a lavar las ollas cantando. Ya no está la mamá haciendo diferentes cosas. Pero si yo no aprendí desde la casa, si yo renegaba por tender mi cama, ¿cómo voy a formar un hogar? ¿Cómo voy a ir, mi hermano, a trabajar? Si trabajar es algo que a mí me toca hacer. Sea cualquier cosa que yo tenga que hacer, es una labor que tengo que hacer. Y las buenas actitudes que solamente se aprenden en el Señor, me hace ascender. El Señor coloca gracia y favor. Amén. El Señor, yo no me imagino ¿qué le digo yo? A José, que lo pusieron a gobernar un montón, muchos países en ese momento cuando había hambruna. A Egipto, yo no me lo imagino renegando. Dice que José trabajaba porque tenía la gracia de Dios. Pero ¿por qué José lo hizo así? Porque en su casa le enseñaron a trabajar. Y mientras José trabajaba, adoraba. Y llegó allí como gobernador y lo fueron ascendiendo hasta volverse la persona más importante. Entonces yo aprendo en mi casa a ser obediente y a ser adoradora. Porque cuando dice obedecer en el Señor, algo que me gusta hacer en la casa, ¿qué es? Por ejemplo, ¿nadie le gusta hacer nada en su casa? ¿Cómo qué? Ir al cine, bueno, en la casa no, ir al cine con la novia o con la esposa. Bueno, no, ya no hay cines, o es que nosotros como no somos modernos, yo no sé qué hacen ahorita. Ir a un buen restaurante. Ese día, o ir a pasear, a un viaje que usted ha soñado. Ese día usted no tiene que obedecer en el Señor ni cantar. Ese día usted alista las maletas sin que nadie le diga. Ese día usted madruga sin que nadie le diga. Pero ¿cuándo necesitamos obedecer en el Señor? Cuando tenemos que madrugar a hacer una labor que no nos gusta hacer. Entonces es necesario tener al Señor en nuestras vidas en toda área. En toda área, para no tener una vida de destrucción, de derrota. Hoy en día, hermanos, ya no hay matrimonios. Hoy en día muy pocos quieren casarse, muy pocos quieren tener hijos. Y yo le decía, no quieren compromiso. Yo le decía, nosotros siempre, tenemos que conducir un buen trayecto para llegar acá, y yo vi algo curioso estos días. A Willington, que es de su merced trabaja en una empresa que vende materiales de construcción, estoy equivocada. Bueno, entonces imagínese lo que vimos estos días. Usted siempre en las pancartas de un aviso de donde se venden apartamentos o casas, ¿qué ven en esas pancartas donde están promocionando? ¿Qué? Una familia. Gracias. Una familia. Entonces está el papá, la mamá, los hijos, el perro, por ahí. Pero qué día me pareció algo curioso. Están haciendo un proyecto de apartamentos por la avenida Cali. Y yo le dije, amor, vi algo curioso ahorita. Dijo, ¿qué? Llegué y le dije, llega y hay un proyecto de apartamentos donde está el esposo, la esposa y un perro grande. ¿Qué me está vendiendo esa pancarta? Que hoy mucha gente no quiere tener hijos, no quiere compromisos, no quiere un matrimonio, porque desde su misma casa hay una mala actitud. Y el tener hijos
es bendición a nosotros. El tener hijos, mis amados hermanos, es poder decir, yo quiero bendecir a alguien, yo quiero instruir a alguien, yo quiero vivir para alguien. Me pague bien o me pague mal. Quiero darle mi vida a esa persona, quiero darme la oportunidad. Y no solamente darle la oportunidad de vivir con el perro. Porque el perro puede hablar y le puede decir que no le gusta. Entonces es más fácil vivir con el perro que con el esposo. O es más fácil vivir con el perro que con unos hijos. Pero el Señor menciona que herencia del Señor son nuestros hijos. Y que el Señor de la iglesia de Dios va a levantar jóvenes con una visión clara. Jóvenes, aleluya, que donde quiera que vayan, el Señor va a abrir un camino de bendición para ellos. Porque tienen una buena actitud desde su propia casa. Hay gente que me ha dicho, pastora, en mi iglesia me enseñaron cómo ser un buen empleado. Sin mencionarlo. En mi iglesia me enseñaron cómo presentar una entrevista de trabajo. Y acá nunca se da un curso de esos. Pero ¿qué pasa? Lo que estamos hablando está en la palabra del Señor. Han aprendido a hacer lo bueno delante del Señor. Lo que no me gusta hacer, dígale a su hermano, adora mientras hace lo que no te gusta. Adora al Señor. Amén. Dice, volvamos a Efesios 6:1. Dice, hijos, obedeced, pero en el Señor, a vuestros padres. Si yo diría no solamente a nuestros padres, sino obedezca a su jefe. Hay gente que es mal empleado porque, hermano, desde su casa tiene una mala actitud. Entonces, el jefe se volvió el malo. Cuando esa persona le dio, que hay jefes, sí hay jefes de, puedo decir, ¿cómo le digo yo? ¿Ah? Bueno, dime. De difícil carácter, pero inhumanos, bueno, gracias. Pero hay otros que yo he visto que son buenos jefes. Nosotros tenemos una persona que es un discípulo nuestro. Y a mí me dolía, nosotros oramos mucho por las empresas, por los empresarios, por las personas que tienen un cargo. Oramos por ellos, para que Dios los bendiga, le abra puertas, los cielos se abran en nuestra oración. Y nos decían hace poquito, nos decía, no, imagínate que los empleados, un empleado conduciendo un camión, podía avisar a tiempo, o yo de carro yo sé poco, podía avisar a tiempo la falla que tenía ese camión. No le avisó a su jefe, sino siguió en curso, pues le hizo un daño porque el camión le costó 15 millones el arreglo. Cuando lo llevó a arreglar, le dijeron, esto es por omisión, porque esto no tuvo por qué haber ocurrido. ¿Qué pasa? Un mal empleado. Mi amado hermano, mira, la actitud obedece en el Señor. Alaba al Señor por tu jefe. Dale gracias al Señor por él. Así tenga una cara de, ustedes lo dijeron, de pocos amigos. Pero mira, lo más difícil en esta vida es manejar personal. Eso lo más difícil es manejar personal. Pero cuando yo obedezco al Señor, soy una persona que obedezco al Señor, obedezco en el Señor, con lo que Dios me da, yo voy es arriba. En el momento que va a haber un ascenso, te van a mirar a ti. Bueno, tú que eres buena empleada, te voy a dar un premio, te voy a dar una comisión, te voy a dar un ascenso. ¿Dónde se aprendió eso? Eso no se aprendió en la universidad, eso se aprendió en la casa. Eso se aprendió cuando nosotros como padres nos sentamos y le decimos a nuestros hijos que tenemos que ser agradecidos, que tenemos que ser responsables, porque la vida no es fácil. Y no siempre hago lo que me gusta, sino adoro cuando hago lo que no me gusta.
Dice que David era un hombre que adoraba al Señor mientras estaba con sus amigos, ¿sí? David, el rey David, él adoraba al Señor mientras estaba jugando con los amigos. David adoraba al Señor mientras hacía algo que no le gustaba y era estar con las ovejas. Empezaba a adorar al Señor. Todos los hermanos estaban haciendo otra cosa y él estaba haciendo algo que los hermanos no querían hacer. Pero David adoraba allí al Señor y allí el carácter de David fue formado. Y dice que David es el dulce cantor de Israel. Y tal vez, ¿quién se sabe el Salmo 23? Vamos a repetirlo. Ese nos lo enseñan hasta en la escuela. El Señor es mi pastor. Abran sus Biblias mejor. Abran sus Biblias mejor en el Salmo 23. Y es un salmo muy, muy corto allí. Ese es un salmo muy corto. Y vamos a leerlo. Dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, aleluya. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Bueno, gloria a Dios. Eso no está en el sermón, pero bueno, gloria a Dios. Eso fue inspirado ahorita por el Espíritu Santo. Bueno, qué bendito, qué bonito es poder estar aquí juntos. Estamos tratando de cuadrar porque somos dos estilos diferentes. Ella es muy, cierto, muy pentecostal, y yo soy muy calladito. Bueno, pero bueno, hoy nos pusimos de acuerdo con mi esposa, es acerca de predicar de la importancia de la obediencia. Y algo que hemos visto en realidad que fracasa a las familias es precisamente que hay ausencia de obediencia. Algo que yo entiendo es cuando la palabra dice hijos obedeced. Esa palabra obedeced, diga conmigo obedeced. Es simple, es una orden simple, no tiene mayores matices, no se necesita tener mucha teología para decir que es obedecer. Los niños tienen que aprender a obedecer a sus papás, ¿cierto? Los hijos tenemos que aprender a obedecer a los padres. Y esto no solo significa que los hijos tienen la responsabilidad de obedecer. Diga conmigo, los hijos no solo tienen la responsabilidad de obedecer, sino que los padres tienen la responsabilidad de enseñar a sus hijos a obedecer. Entonces, la pastora decía altas cosas, y de ahí por lo menos vemos algo que uno puede enseñar de dos maneras la obediencia. La primera forma en que tú la enseñas es cuando tú la enseñas directamente, con ejemplos, con la Biblia en la mano, ¿cierto? Cuando tú le das la palabra al niño, entonces le enseñas a obediencia. Cuando tú le enseñas acerca de las consecuencias de no obedecer, porque siempre hay consecuencias. Pero la segunda forma en que tú y yo vamos a enseñarle a nuestros hijos a obedecer es con nuestro ejemplo. La pastora decía ahorita algo: ¿qué pasaría si yo como padre quiero que mis hijos me obedezcan, pero ellos saben que yo soy desobediente en mi trabajo? Ahora, ¿qué pasaría si yo le digo a ellos obedezcan y soy desobediente con mis autoridades? Si ven que me paso un semáforo en rojo, si ven que yo no pago los impuestos, si ven que yo soy altanero con la autoridad, ¿usted cree que ellos me van a obedecer? Entonces, note algo, que la obediencia es una virtud que uno enseña. Uno la enseña o bien de manera directa o de manera indirecta. Pero note algo también:
tres cosas que yo quiero compartir con ustedes, que tú y yo no necesitamos enseñar a nuestros hijos a ser desobedientes. Eso ya ellos vienen con ese código desde que nacen. ¿Y dónde surgió eso? Cuando Adán y Eva pecaron. Entonces, cuando Adán y Eva pecaron, arrastran consigo el pecado de Adán. Entonces, nuestros niños nacen por coeficiente, nacen ya desobedientes. La primera palabra que yo siempre he pensado que un niño dice con conocimiento o con causa es no. ¿Sí o no? ¿Cuál es la primera palabra? No. Alguien me dirá, no, dijo papá, dijo mamá, no. Ellos lo repiten, pero con conocimiento, que dice, no, mío, es la primera que dicen ellos con sentido. La segunda cosa que yo entiendo en cuanto a esto de la obediencia, amados, es que es fundamental para nosotros como padres enseñar a nuestros hijos la obediencia. ¿Para qué? Para que el niño crezca conociendo cómo obedecer a Dios. Entonces, ¿cuál es el fin de la obediencia? ¿Cuál es el fin de que nosotros como padres enseñemos la obediencia? Es que ellos aprendan a obedecer a Dios. Esa es la importancia de todo eso, ¿no? Y aun cuando, como decía nuestra pastora, cuando tengan que hacer algo que no quieren hacer, ellos lo van a hacer porque saben que no lo hacen para nosotros como padres, sino lo hacen ¿para quién? Para Dios. Y el tercer principio es similar. Entonces, es a lo que debe llegar toda disciplina de los padres para un niño. La desobediencia siempre tendrá consecuencias. Y es algo que tú y yo tenemos que enseñarle. Entonces, la siguiente frase que encontramos en Efesios 6:1, lea conmigo. Hijos, obedeced en el Señor. Diga conmigo, en el Señor. Porque esto es ¿qué? Justo. Diga conmigo, porque esto es justo. Repita conmigo 3. Hijos, obedeced en el Señor, porque esto es justo. Entonces, vamos a mirar. Pablo nos da 2 razones para obedecer, ¿cierto? Primera razón a los hijos para obedecer. Número 1, porque si tú obedeces a tus papás, estás necesariamente obedeciendo al Señor. Es primera razón. Amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces estás diciendo, bueno, estoy diciendo simplemente, si yo le obedezco a mis padres, estoy obedeciendo al Señor. Pero escuche, esa otra connotación importante, porque en el Señor significa que no se pueden los padres salir de la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es la única causal para que un hijo no obedezca a sus padres? Cuando el padre o la madre le demandan algo que va en contra de las Sagradas Escrituras. Entonces, por esa razón, el Señor nos dice, obedezcan al Señor. Primera causa, porque si tú obedeces a tus papás, obedeces al Señor y estás honrando a Dios también. Segunda razón, porque tú no te vas a salir del marco de la palabra del Señor. Amén. Gloria al Señor. Entonces, por eso es. Entonces, eso es lo que significa. Ahora, fíjense que cuando yo aprendo obediencia, si tú no aprendes obediencia, tú no vas a aprender tampoco otra cosa que se llama honra. La honra, el conocimiento de la honra viene cuando tú eres una persona obediente. Personas desobedientes no conocen honra, no saben honrar. ¿Entiende eso? Entonces vean lo que dice allí el siguiente versículo 2. ¿Qué dice? Dice Efesios 6:2, te estoy leyendo, Efesios 6:2. ¿Qué dice? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, ¿para qué? Para que te vaya bien. Entonces vean qué interesante, porque Pablo ahora dice que después de que tú has aprendido la primera etapa que se llama obediencia, entonces ya estarás capacitado para la segunda etapa que se llama honra. Y fíjense que las dos tienen promesa, las promesas del Dios el Padre. Entonces fíjense, ahora, ¿cómo podemos llegar a la honra? La honra, mi amado hermano, puede cambiar a medida que llegamos a la edad adulta, ¿cierto? O sea, al comienzo, por ejemplo, podemos decir que un hijo adulto, cuando ya es adulto, cuando ya es de 18 para arriba, pues ya necesariamente no le debe obediencia a sus padres, pero sí le debe honra. Sí le debe honra, porque a pesar de que usted no esté ya viviendo en la casa de sus papás, usted debe honrarlos como papás. Eso es muy poco amenes, porque muchas veces ahí uno va a darse cuenta que en la realidad no es así. A veces los papás están por allá y se acuerda por allá cada vez que se puede de llamarlos o de preguntar cómo están o de invitarlos a comer algo. Entonces honrar, mi amado hermano, es recordar que nuestros padres
nos dieron todo lo que tienen. Amén. Para que lleguemos a estar aquí. Por eso, mis amados hermanos, hoy queríamos compartir acerca de los principios de la obediencia. Dios quiere bendecir sus vidas. Y ahora vea con cómo termina el versículo 4. El versículo 3 dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahora, cuando Pablo escribió esto, él echó mano de un texto bíblico en Deuteronomio capítulo 5, versículo 16. Si quieren vayan conmigo a la Biblia, Deuteronomio 5, 16. Y vean ustedes qué dice allá. ¿Lo tiene ahí? Cuando Dios dijo esta palabra en Deuteronomio, se la dio a la generación de israelitas que habían nacido en el desierto durante su peregrinaje de 40 años, pero que estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Si usted mira Deuteronomio 5:16 dice, honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová Dios te da. Entonces, pero quiero que note algo. Esta palabra, ¿a quién se la dio Dios? A Moisés. ¿Y a quién más? Y a todos los 2 millones de personas que estaban allá en el desierto. Pero esa promesa está en la ley. Esa promesa hace parte del Antiguo Testamento. Ahora, esa promesa no la podemos tomar nosotros para nosotros. ¿Por qué? Porque en este momento podemos decirle a nuestros hijos, bueno, si tú eres obediente conmigo, vas a ser y me vas a honrar, vas a ser de larga vida en esta tierra. Pero hay algo que supera eso. Recordemos que ya Cristo vino. ¿Qué es lo que va a pasar ahora en cualquier momento? Va a ocurrir que Cristo va a volver. Entonces nuestra oración debe ser de enseñarle a nuestros hijos obediencia y honra, pero no para que solamente vivan larga vida acá, sino prepararlos para que se vayan al cielo. O sea, la larga vida se llama la eternidad, la larga vida. Entonces lo que hacemos acá como iglesia, hermanos, es enseñar principios que si ustedes los aplican, van a comprobar ustedes mismos van a comprobar que son fructíferos, que son buenos. Mi amado hermano, esto está comprobado, la palabra de Dios es infalible. Dios quiere que usted sea bendecido y sus hijos sean bendecidos, pero el plan de Dios es que ustedes no se queden aquí en la tierra, sino que se vayan al cielo. Tarde o temprano vamos a morir, amados hermanos. No sé cuántos están listos para morir. Te levantan la mano todos los octogenarios, ¿cierto? No, yo creo que todos debemos estar listos para morir en cualquier momento. Y no estoy profetizando nada malo, porque tarde o temprano tú vas a morir, y yo también. El problema es que ninguno nos estamos preparando para ese día. Tú tienes que prepararte para la eternidad, muchacho. Todo lo que tú hagas acá en esta tierra tiene consecuencias en la eternidad. Yo me ponía a pensar en estos días, ¿por qué estamos acá, hermano? ¿Cuál es la razón de que estemos acá reunidos? Vean, ustedes vinieron acá, pudieron estar en la ciclovía esta mañana, podrían estar aprovechando el solecito allá en el Parque Timisa, en el Salitre Mágico. ¿Por qué están acá? Muchos vinieron fue por el Día de la Madre, pero muy poquitos vinieron por una razón: por honrar a Cristo. Son muy poquitos. ¿Y por qué yo tendría que honrar a Cristo, amados? Porque Cristo, vea mi amado hermano, si Cristo tuviera que morir otra vez para salvarte a ti, lo haría. Yo me pongo a pensar qué clase de padre tenemos nosotros como Dios, que entregó a su propio hijo para rescatarte a ti, para que tú no tuvieras que pasar por un juicio. Es tan grave el juicio que viene, mi amado hermano, sobre la humanidad, es tan delicado que hasta Dios mandó a su propio hijo a morir y recibir todo el castigo y toda la ira que venía para nosotros, la recibió el hijo para que no la recibamos nosotros. Quien no comprende esto, mi amado hermano, estará pisoteando por tanto la sangre de Cristo. Hoy es un día, hermano querido, donde yo te invito a que reconsideres esto. ¿Cuántas veces has escuchado invitaciones a recibir a Cristo en el corazón y cuántas veces tú las has soslayado, las has dejado de lado? Pero hoy es un día, mi amado hermano, donde realmente tú tendrías que saber que hoy puede ser el último día de tu vida y no sabemos. Yo te puedo garantizar que mañana amanezcas. Yo pido al Señor que viva 100 años en esta tierra, pero no te puedo asegurar eso, y tú tienes que asegurarte de que tu eternidad esté segura.
Y la única manera en que la Biblia enseña eso es a través de una persona que se llama Jesús. ¿Sí? Eso es lo único. Y yo por eso te digo, el Señor honra a quien es obediente. Honra al que honra, ¿cierto? Segundo Samuel dice que yo honro a los que me honran. ¿Cuántos quieren honrar a Dios? Hay gente que dice quiero honrar a Dios, pero no quiero honrar al que me ve. Si tú no honras al que ves, mucho menos vas a honrar al que no ves. Pero hoy es un día, mi amado hermano, piensa un segundo, ¿por qué Dios mandó a su propio Hijo a morir en reemplazo de nosotros? ¿Y por qué Cristo aceptó? Tú puedes ver la historia de ellos dos charlando en Hebreos 2. Dice que el Padre estaba hablando con el Hijo, ¿a quién enviaré? Y el Hijo dijo, yo iré y estaré en medio de la asamblea, y allí en medio de la asamblea te alabaré. Decía, estaban en el cielo en el momento antes de que Él viniera a Belén. Porque cuando tú ves el nacimiento de Cristo en Belén, eso es una encarnación. Él ya era antes de Belén. Cristo ya existía antes de Belén, mucho antes. Él estuvo desde mucho antes de la creación del mundo. Pero imagínate cuánto te ama tanto que decidió dejar el cielo y hacerse un ser humano por nosotros. Recibir un castigo, recibir desprecio, que lo coronaran con una corona de espinas, le atravesaban el costado. ¿Usted no le parece como raro eso? ¿Usted no le parece eso? ¿No cree usted que usted lo ama a Dios demasiado? Yo le estoy diciendo, hermano, hoy es un día crucial. Si usted niega eso, ya no hay más sacrificio para usted. Usted puede decirme, pastor, yo soy buena gente, yo no le he hecho mal a nadie, yo voy a la parroquia, yo hago esto, no voy a misa, pero no le hago mal a nadie, soy buen marido, soy buen ciudadano. Pero si usted rechaza el ofrecimiento que le está dando Cristo, ya no queda más sacrificio. Recuerde que esta vida pasa rápido y vamos a tener que tener un encuentro con la muerte. Y la muerte no es el fin de las cosas, la muerte es una transición a lo inmaterial. Entonces, ¿dónde quiere pasar su eternidad, amado? ¿En el cielo, donde Dios quiere que pase con usted? ¿O en el infierno? Pero cada uno escoge su futuro. Y el Señor le está brindando hoy esto. Y eso lo hace, ¿por qué? Por obediencia. Y Dios no quiere que solo usted sea salvo, sino sus hijos y sus nietos. Yo quisiera preguntar esta mañana, quiero hacer esa pregunta sincera. ¿Cuántos quieren ir al cielo? ¿Y cuántos saben que solamente es a través de alguien que se llama Jesús? Que te ama tanto, yo recordaba esto.